Íñigo Losada, director de investigación del IH Cantabria y catedrático de Ingeniería Hidráulica de nuestra universidad, nos habla de la Cumbre sobre Cambio Climático de París, donde 125 países buscan el primer acuerdo universal y vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que el último informe del IPCC muestra es que estamos llegando a una situación en la que realmente empezamos a estar en el límite. Y eso se debe fundamentalmente a porque ya se ha puesto claramente de manifiesto que los impactos que estamos recibiendo ya están vinculados al efecto que el hombre genera sobre el clima. Por tanto, realmente estamos viendo efectos sobre los ecosistemas, efectos como el aumento del nivel del mar, olas de calor, eventos extremos, que ya necesitan tomar determinaciones importantes para intentar reducir esos impactos en el futuro. La Cumbre de París debe ser determinante, es decir, yo creo que es el principio de una nueva forma de afrontar el cambio climático. Yo creo que respecto a la situación anterior ya hemos olvidado un poco todo ese negacionismo, la posición de algunos gobiernos que pensaban que el cambio climático no es un problema real. Yo creo que eso ya es algo olvidado, es algo que ha demostrado la ciencia que es cierto. Y yo entiendo que la cumbre va a servir esencialmente para tres elementos fundamentales. Primero, el compromiso. Un compromiso necesario, sobre todo en toda la parte de mitigación y reducción. Segundo, la introducción de justicia ambiental, por así decirlo. Y en tercer lugar, también una serie de compromisos de transparencia y de flexibilidad de cara al futuro para adaptar la reducción de emisiones a la evolución que vayamos observando en el clima. Bueno, yo creo que en este momento es un factor importante porque, por ejemplo, el número clave que se está dando para esta cumbre de París es limitar la temperatura media global a 2 grados. Ese número no sale de cualquier sitio, sino que es el resultado de la actividad científica, que ha puesto de manifiesto que superar los 2 grados supondría en muchos casos una serie de daños irreversibles para nuestro ecosistema o para el mundo en general. Por tanto, yo creo que realmente hay una base científica sobre la que se apoya toda la toma de decisiones, aunque al final veremos si realmente se llega a un acuerdo de 2 grados o de 1,5 grados que también se está hablando, o incluso más. A día de hoy los compromisos existentes nos llevarían a una situación a fin de siglo de 2,7 grados, que nos pondría en una situación de bastante peligro. Hombre, yo creo que sí, yo creo que ya el hecho de que existan unos compromisos antes de llegar a la cumbre, que es lo que decía antes, nos llevarían a una situación de 2,7 grados a fin de siglo, ya es un primer paso que supera con mucho a donde nos ha llevado Kioto, ¿no? Kioto todavía sigue en vigor hasta el 2020, pero el compromiso es solo de un número limitado de países, entre los cuales está la Unión Europea. Y yo ahora creo que esto es una base fundamental sobre la que negociar. Veremos al final de la cumbre si realmente se llegan a adaptar compromisos reales, si realmente se llega a adoptar una fórmula que permita la revisión a lo largo de las próximas décadas, de tal manera que si se sigue produciendo un incremento importante de la temperatura, se puedan incrementar los compromisos por parte de los países para reducir todavía más las emisiones. Yo creo que eso sería lo deseable. Bueno, más que si es posible, es necesario. Realmente, si nosotros no reducimos las emisiones de un 40 a un 70% respecto al 2010 a mitad de siglo, empezamos a superar unos umbrales que nos pueden llevar a una situación, como decía antes, muy peligrosa, de grandes impactos irreversibles, de puntos de no retorno, en los que incluso no sabremos cuál es la respuesta que puede tener el sistema terrestre. A fin de siglo debíamos de plantearnos muy seriamente tener una economía totalmente libre de carbono. Si lo vamos a poder conseguir, las tecnologías existen, la cuestión es reducir los precios. Estamos hablando de energías verdes, estamos hablando de eficiencia energética, es decir, tenemos un camino que podemos seguir para alcanzar ese reto, pero evidentemente lo que hace falta es el compromiso político para ello. Sí, el momento es un momento clave, es decir, ya estamos cercanos a superar 1 grado de aumento de de aumento de la temperatura media, hemos superado ya las 400 partes por millón de CO2, de concentración de CO2 en la atmósfera, es decir, ya es el momento de tomar decisiones. Hemos ido viendo que han ido pasando una tras otra cumbre sin llegar a compromisos ciertos. Ahora parece que sí existe un inicio de acuerdo y realmente yo creo que es el momento claro de actuar.
Bueno, el concepto de justicia climática o de justicia vinculada al cambio climático es algo de la que ya llevamos hablando algunos años, pero básicamente es muy sencillo de entender con un ejemplo claro. Es el hecho de que, por ejemplo, África contribuye con un 3 o un 4% de las emisiones, pero entre los 50 países más vulnerables de todo el mundo, 35 están en África. Es decir, el debate fundamental es quién tiene que pagar, quién tiene que resolver fundamentalmente o contribuir más a resolver el problema de cambio climático, teniendo en cuenta de que los países que ahora están en desarrollo están en una senda de emisiones que se les está pidiendo recortar cuando ellos no han sido los principales emisores que nos han llevado a esta situación, ¿no? Entonces, hay diferentes mecanismos, hay diferentes opciones. Una de ellas, por ejemplo, es el Fondo Verde de Adaptación, donde ya hay un compromiso de invertir 100.000 millones de dólares anuales, de los cuales los máximos receptores serían los países en desarrollo. En este sentido también hay grandes discusiones si países como China, que ahora tiene una economía muy desarrollada, debe de estar dentro de ese grupo o al contrario debe ser uno de los principales cotizantes a un fondo como este, ¿no? Bueno, tanto dentro del instituto como dentro de la Universidad de Cantabria en general hay varios investigadores que dedican su labor al estudio del clima, al estudio de los impactos del cambio climático, y ya solo el hecho de que se esté publicando en este ámbito, que se esté investigando en este ámbito, es una contribución. Luego ya tendríamos una contribución más cercana a la toma de decisiones en aquellos proyectos de transferencia que estamos haciendo para administraciones públicas, tanto nacionales como internacionales, bancos multilaterales como el Banco Iberoamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o organismos como CEPAL, etcétera, etcétera. En ese sentido ya estamos mucho más próximos a la toma de decisiones porque realmente ya estamos hablando de estrategias de adaptación, de análisis de impactos, etcétera. Y luego finalmente pues yo tengo la suerte de haber podido contribuir directamente a esos informes a través de la labor que he desarrollado para el IPCC. Bueno, yo creo que las dos decisiones fundamentales son, primero, un compromiso importante de mitigación de las emisiones, con un desarrollo de las tecnologías limpias hacia una sociedad sin carbono, y en segundo lugar, un compromiso importante con la adaptación. Es decir, aunque mitiguemos ahora o lleguemos a niveles de mitigación y compromisos muy importantes, aspectos como por ejemplo el aumento del nivel del mar es algo que no vamos a poder parar. La inercia que tiene el océano es enorme y aunque ahora, como decía, mitiguemos de forma importante, el nivel del mar va a seguir aumentando. Eso quiere decir que tenemos un compromiso muy importante con la adaptación, dado que es así la única manera en la que realmente vamos a poder contrarrestar los efectos del cambio climático sobre la población y sobre los ecosistemas en general.